Los turistas solo ven las piedras, pero estas piedras han absorbido océanos de sangre, gritos y traición. Hoy, la Torre de Londres es un lugar para fotografías. Los visitantes se alinean, las cámaras hacen clic, las guías hablan en tonos alegres y la gente se aleja pensando que han visto solo otro sitio histórico. Pero dentro de estas paredes se encuentra algo más profundo: poder, miedo y traición tallados en cada esquina. Esta fortaleza nunca fue solo una cosa. Fue a la vez un palacio real, una fortaleza de reyes y una prisión para sus enemigos. El poder vivía aquí, pero también la desesperación. Ser enviado a la torre significaba entrar en un mundo donde la supervivencia nunca estaba garantizada. Entrar fue fácil. Una orden real, una puerta pesada y un prisionero fue llevado adentro. ¿Pero irse? Eso fue algo mucho menos manejado. Para la mayoría, el único escape fue a través de la ejecución, o liberarse al mundo como un cuerpo roto por la tortura. La torre no solo era un edificio, sino una máquina de control, donde la lealtad podía comprarse, probarse y destruirse. Y para las almas raras que dejaron vivos, tanto el cuerpo como el espíritu ya estaban destrozados. Aquí, incluso el dolor no se dejó al azar, fue escrito por ley y se llevó a cabo con precisión ritual. Dentro de la torre, la tortura nunca fue el caos. Siguió un método, una secuencia diseñada para romper el espíritu humano paso a paso. Primero llegó la amenaza, palabras destinadas a atacar el miedo antes de que se levantara una mano. Luego, se revelaron las herramientas, cada una más aterradora que la anterior. El prisionero fue despojado, humillado y con una idea de incomodidad, una vista previa de lo que podría venir. Solo entonces comenzó la verdadera agonía. El estante estiró cuerpos hasta que las articulaciones amenazaron con destrozarse. Los tornillos aplastaban el hueso y la carne con presión lenta y deliberada. Las planchas calientes chamuscaron la piel, dejando marcas no solo en el cuerpo sino también en el alma. Estos no eran actos de crueldad aleatorios, eran herramientas de poder, agudizadas en instrumentos de control. En el centro de este sombrío teatro estaba el obispo Edmund Bonner. Conocido como el oso de baile del diablo, era un hombre de Dios que parecía disfrutar del sufrimiento de los demás. Bajo la reina María, se convirtió en juez y atormentador, moviéndose entre las escrituras y los gritos sin pausa. Pero un día, Bonner se enfrentaría a un prisionero como a cualquier otro, uno que se negara a romper. El cuerpo humano es frágil, pero algunas almas se niegan a romperse. Cuthbert Simpson era una de esas almas. Un humilde diácono, acusado de nada más que adorar en inglés que en latín, fue llevado ante el obispo Bonner. Cuando se le ordenó nombrar a sus compañeros de adorador, Simpson permaneció en silencio. Su silencio se convirtió en su crimen. La tortura comenzó en el estante. Sus brazos y piernas fueron tirados hasta que las articulaciones se tensaron y los músculos rasgaron. Pasaron las horas, su cuerpo se inclinó para romperse, hasta que finalmente se desmayó. Cuando se revivió, se le pidió nuevamente. Aún así, se negó. Bonner se volvió más duro. Los dedos de Simpson estaban atados y una flecha aguda entre ellos. La carne se separó, los nervios gritaron, pero su respuesta no cambió. Ningún nombre dejó sus labios. Incluso Bonner, el llamado oso de baile del diablo, se vio obligado a admitir una medida de admiración. Más tarde escribió que si Simpson no hubiera sido un hereje, podría haber sido el hombre más paciente que haya traído ante él. Pero la paciencia no podía cambiar el destino de la torre. Para resistir el estante era una cosa. Resistir al fuego era otro. Y dentro de estos muros, la paciencia siempre terminaba en llamas. El hombre que una vez rompió a los demás se quedó para romperse. Cuando la reina María murió, su hermana Elizabeth se levantó al trono. Con ella, los vientos de poder cambiaron. La persecución de los protestantes terminó, y el reinado del terror del obispo Bonner se derrumbó. Ya no es el torturador, Bonner se convirtió en prisionero. Fue despojado de su título, encerrado en la misma torre cuyas celdas habían hecho eco con los gritos de sus víctimas. Durante 9 largos años vivió allí, rodeado por las sombras de los hombres y mujeres que había condenado. La ironía era despiadada.
El hombre que había enviado más de 400 almas a su muerte ahora se quedó para contemplar su propio fin en la oscuridad y la suciedad. La torre había reclamado su más cruel con el guardián y la justicia, de un tipo, finalmente se había hecho. Pero el próximo prisionero de la torre no era sádico, ni villano. Ella era solo una niña. Una niña de 15 años, atrapada en un juego de coronas. Imagina ser un niño algún día, y despertar a la mañana siguiente como reina de Inglaterra. Jane Grey tenía solo 15 años. Había crecido con comodidad, protegida por el privilegio aristocrático, con poco conocimiento de las tormentas políticas que se reunieron a su alrededor. Luego vino el esquema. Su ambicioso suegro, el duque de Northumberland, buscó asegurar el poder para su familia. Forzó a Jane a casarse con su hijo, y cuando el niño, Edward yacía, murió, lo persuadió para que nombrara a Jane como heredera del trono. Jane no lo pidió. Ella no luchó por ello. Fue colocada en el trono como una pieza en un tablero de ajedrez, muy útil solo por el poder que le dio a los demás. Al principio, ella trató de aceptar su papel. Pero cuando ella descubrió que su esposo debía ser coronado rey a su lado, la verdad se hizo evidente. Ella no era soberana, ni gobernante legítimo. Ella era un peón en un juego que había comenzado mucho antes de que pudiera entenderlo. Su inocencia no era escudo. En cuestión de días, el consejo proclamó a su reina. En cuestión de días, su destino ya estaba sellado. Y fuera de la torre, otra mujer estaba levantando un ejército, Mary Tudor, el heredero legítimo. En la torre, se podría dar una corona, pero con la misma rapidez, podría costarle la cabeza. El consejo que había colocado a Jane en el trono pronto la abandonó. Mary Tudor, hija de Enrique VIII, reunió al país con su causa. Con sus fuerzas se acercaban, los mismos señores que una vez se inclinó antes de que Jane ahora la declarara usurpadora. Al principio, Mary mostró misericordia. A Jane se le prometió perdón, porque todos sabían que había sido poco más que un peón. Pero Mercy tiene límites, y el propio padre de Jane destruyó su última esperanza. En un intento desesperado por reclamar el trono de su hija, planteó una rebelión contra Mary. Falló, y con ese fracaso, la vida de Jane se perdió. Su joven esposo fue llevado al andamio primero. Desde su ventana, Jane observó su cuerpo sin cabeza llevado hacia atrás. Ella lloró su nombre, sabiendo que ella sería la próxima. El día de su ejecución, Jane ató un vendo en los ojos y alcanzó el bloque, sus manos temblando. Ella no pudo encontrarlo al principio. ¿Qué debo hacer? ¿Dónde está? Lloró, hasta que alguien la guió. Momentos después, el hacha cayó. Una niña de 15 años, una reina durante solo 9 días, ahora recordada como mártir para siempre. Desde la sangre derramada para la corona, la historia de la torre se convierte en la corona misma, sus joyas, sus leyendas y las maldiciones que llevaban. Aquí, el poder no solo estaba en la espada o la corona, brillaba en las joyas que las adornaban. Las joyas de la corona de Inglaterra eran más que adornos. Eran símbolos de la autoridad divina, objetos destinados a recordar a los sujetos que su monarca no gobernaba por casualidad, sino por el destino. Cada corona, orbe y cetro llevaba siglos de ritual, y capas de leyenda. En el corazón de estos tesoros yacía el diamante Koh-i-Noor, una piedra susurrada para llevar la fortuna y la maldición. Durante siglos pasó entre gobernantes, ganó en guerras, robado en redadas, se rindió en la derrota. Cuando llegó a Gran Bretaña en el siglo XIX, se instaló en la corona de una reina. Sin embargo, ningún hombre de la familia real lo usó, porque legenda afirmó que cualquier hombre que poseía la piedra sufriría ruinas, mientras que las mujeres que lo tenían gobernarían con un poder inigualable. Estas joyas fueron llamadas invaluables. No porque su valor no pudiera contar en oro, sino porque nadie se atrevió a establecer un precio en el poder mismo. Pero un día, un hombre trató de tomarlos por la fuerza, sacudiendo la torre a sus cimientos. Un día, un sacerdote falso entró en la torre, y estuvo peligrosamente cerca de irse con la corona de Inglaterra. Se llamaba el coronel Thomas Blood. Un soldado, un rebelde y un hombre de esquemas interminables, llegó a la torre disfrazada de clérigo,
acompañado por una mujer que finge ser su esposa. Su primera visita fue lo suficientemente inocente. El guardián de las joyas, Talbot Edwards, las recibió. Cuando la esposa falsificó la enfermedad, Edwards la invitó a recuperarse, un gesto de bondad que le costaría caro. En los días que siguieron, Blood regresó con regalos. Se golpeó una amistad, las cenas compartidas, la confianza ganada. Entonces, una mañana, llegó Sangre con su sobrino y un compañero. Edwards los llevó a la bóveda. En el momento en que las puertas pesadas se cerraron, la Sangre golpeó. Un mazo se estrelló contra la cabeza del viejo arquero. Los ladrones se lanzaron por los tesoros. La Sangre golpeó la corona plana y la metió en una bolsa de cuero. Sus cómplices metieron a otras regalías en sus capas. Por un momento, parecía que habían hecho lo imposible. Pero el destino los atrapó en las puertas. El hijo de Edwards dio la alarma, los guardias lo persiguieron y se incautó la Sangre. Se merecía la ejecución, pero al día siguiente, fue llevado ante el propio rey. La torre no solo protegía la ciudad, custodió los secretos más oscuros de la ciudad. Durante casi 1000 años, sus paredes sirvieron a todos los gobernantes de propósito requeridos. Era una fortaleza contra la invasión, un tesoro para coronas y joyas, un escenario para la ambición y una jaula para la traición. Estar encerrado dentro era entrar en un mundo donde el poder decidió cada aliento que podías tomar. Hubo raras excepciones, hombres que lograron escapar del agarre de la torre. El obispo de Durham fue uno de los primeros. Encarcelado para la corrupción, contrabandeó una cuerda adentro, escondida en un barril de vino. Una noche, mientras los guardias dormían borrachos de su fiesta, ató la cuerda a las paredes y se bajó. El peso de su oro casi lo rompió, pero de alguna manera sobrevivió a la caída y huyó a Francia. Se convirtió en el primer hombre en desafiar a la fortaleza. Sin embargo, tales historias eran raras. Para la mayoría, la torre era absoluta. Sus piedras absorbieron cada susurro, cada traición, cada grito de los condenados, y los mantuvieron sellados dentro. Y al final, el destino de la torre descansaría sobre una leyenda más extraña. Uno atado no a reyes ni coronas, sino a pájaros. Dicen si los cuervos alguna vez abandonan la torre, el reino mismo caerá. Entre las muchas leyendas atadas a estas antiguas paredes, ninguna es tan duradera como la de los cuervos. Durante siglos, los centinelas de alas negras han vivido aquí, su presencia se cree que protege tanto la fortaleza como la corona. Para garantizar que la profecía nunca se haga realidad, sus alas están recortadas, atándolas a la torre de por vida. Prisioneros, al igual que los hombres y mujeres que una vez llenaron estas celdas. Hoy, los turistas caminan por los patios donde los traidores una vez enfrentaron la ejecución. Fotografiaron las joyas que los rebeldes una vez intentaron robar. Sonríen a la sombra de las torres construidas sobre el miedo. Los gritos de los condenados se han desvanecido, reemplazados por la charla de las guías y el clic de las cámaras. Sin embargo, debajo de todo, el suelo permanece pesado con la historia. La torre es un cementerio de ambición, un monumento a la crueldad y un símbolo de supervivencia. Ha sobrevivido a reyes, reinas, torturadores y ladrones. La fortaleza sigue en pie, pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo permanecerán los Ravens?